El gusto de recibir a Guillermo Sorraquín de CREA. ¿Cómo te va, Guillermo? Gracias por recibirnos, ¿eh? Buen día. Pero buen día, muy buen día. ¿Cómo estamos? Gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está? Si tenemos que hacer, ustedes que tienen la posibilidad de interactuar permanentemente con productores en diferentes regiones, intercambiando información y sobre todo percibiendo el estado de ánimo de ese productor. ¿Cómo está hoy el ánimo del productor pecuario pensando en las inversiones necesarias para proyectar la actividad a mediano y largo plazo? Mira, justamente eso quería comentarte. Nosotros tenemos un instrumento que es lo que denominamos la encuesta SEA, que es un relevamiento que hacemos, que hace el movimiento, cada 3 meses, se hace en marzo, en julio y en noviembre. Es una herramienta justamente para monitorear la percepción y las expectativas de los miembros respecto del contexto del país y de la actividad de sus empresas. En esta última encuesta SEA, que fue en un contexto entre el cepo exportador y ahora el paso de agosto, eso se hizo fue en mediados de julio, te diría que como cuestión central sería una estrategia defensiva en un contexto de incertidumbre, ¿no es cierto? Ujú. Hay una clara tendencia donde se acentúa el aumento de las expectativas negativas en un 10% sobre la situación país y económica en ese momento, y en términos de inversión, cuando haces la suma resta, el 18% de las empresas estaba considerando que no era un buen momento para invertir. Así que esto se dio en este contexto. Con la foto actual tendríamos tal vez que revisarlo, pero en este marco anímico es que se encuentra el miembro CREA. Cuando uno dice un porcentaje decide no invertir a mediano plazo, por lo menos en la actualidad pensando en el mediano plazo, ¿qué significa dejar de invertir en la actividad ganadera, Guillermo? ¿Qué es lo que percibís vos ahí? Justamente, venimos de un proceso de actualización a la actividad donde se generaron inversiones en vientres, reproductores, Ujú, maquinarias, instalaciones, con esa perspectiva que venía, ¿no? Como de buen negocio y ujú. de mediano plazo interesante, donde hubo incluso una mayor tecnificación en la actividad, en actividades como la cría y la recría, que generalmente Exactamente. Sí, sí, sí. suelen ser actividades, digamos, un poco más retaseadas, si querés, pero donde hubo como una tecnificación no solamente, digamos, en la parte de alimentación, sino también en procesos, digamos, de identificación animal, Ujú. en lo que es el bienestar animal en términos de la infraestructura ganadera, en términos, digamos, de lo que es cuestiones de ambiente, tratamiento de efluentes y demás, con lo cual nosotros estamos en una actividad que es, aparte de la pasión que nos mueve como ganaderos, también tiene que ver con un horizonte de mediano plazo donde necesitamos claramente reglas de juego claras para proyectar el mediano plazo, ¿no? Guillermo, ¿y esas empresas que deciden frenar la inversión, ven con buenos ojos delimitar la porción de su campo para la actividad ganadera para agregar más a sus estructuras? Bueno, nosotros también tenemos una medición en ese sentido y saber que ahí surgen, cuando nosotros en la encuesta hay un apartado que habla de la proporción, destino de la superficie a asignar en función de las actividades. El 18% de las empresas decide para la campaña 21-22 hacer un pasaje de la superficie ganadera a la superficie agrícola. O sea, es una tendencia que también se viene manifestando de aumento de pasaje de la ganadería hacia la agricultura. Eh, bueno, luego también en lo que son los sistemas de producción, sí vemos que hay una estrategia de hacer mayor producción a pasto y menos utilización del maíz Ahí está. en el sistema. Sí, claro, es entendible sobre todo por el diferencial de compraventa que hoy hay entre el gordo y el flaco y el costo de alimentación. Los números no cierran si no proyectás justamente ese proceso de recría que durante mucho tiempo se había ninguneado en la Argentina ganadera, ¿no? Gracias a Dios en los últimos Ujú. tiempos había aparecido, habíamos incorporado al diccionario otra vez el verbo recriar, cosa que, bueno, había sido uno de los grandes logros del sector ganadero. Ahora la pregunta es, porque vos hablás de un 18%, probablemente sea mucho cuando uno proyecte que
casi un 20% de los productores quizá más tecnificados, más propensos a la inversión, deciden echarse para atrás en este sentido. ¿Cómo lo evalúan a ustedes a este peso del 18% en cuanto a potencialidad de achicarse? Bueno, justamente dentro de eso claramente va marcando una tendencia decreciente, digamos, de la actividad, ¿no? Eh, porque cuando también analiza, digamos, de alguna manera lo que es los sistemas de producción general, también lo que se ve es que empieza a haber una disminución, una tendencia de disminución en los pesos de terminación del novillo, una disminución en los procesos de la recría, con lo cual eso al final Cae del la día se termina producción. traduciendo. Claro, cae la Cae producción. la producción porque pasa a ser menos kilos de carne producidas, Claro. ¿cierto? Es decir, más o menos ese sería una conclusión. Claro que estos son monitoreos trimestrales y por ahí esto es trimestre a trimestre, digamos, las diferencias que se van generando, ¿no es cierto? Es decir, por ahí no para tomarlo como términos absolutos, sino para pensarlo en líneas de tendencia que venimos observando. Sí, es como una evaluación también del estado de ánimo del productor. Habrá que Correcto. ver qué es lo que puede llegar a significar el tema de las elecciones en noviembre, si se reiteran algunos guarismos de las PASO y si durante esta próxima semana hay algún tipo de dato concreto. La información que nosotros tenemos es que por ahí el gobierno entre martes y miércoles, tras la reunión con la mesa de enlace, termine por anunciar algún tipo de flexibilización al cepo actual. Nosotros calculamos que el cepo va a seguir, pero que por lo menos van a tirar la alternativa de que la vaca con destino a China no tenga ningún tipo de restricción. Habrá que ver después cómo cae todo esto, sobre todo en el sector de cría, que es el que más se vio perjudicado. Ni bien se dio a conocer la novedad de que Argentina tenía cepo otra vez para con las exportaciones y le pegaba un producto que no penaliza para el consumo interno. Me imagino que por ahí también cambia el estado de ánimo de ese productor que decía hasta hace un par de días atrás, mejor me corro de la inversión ganadera, ¿no? Sin duda está dentro de las expectativas porque entendemos que es clave lo que se determine en relación a las exportaciones. Sin duda es un determinante del humor y de las expectativas del negocio. Ujú. La verdad que el otro tema que quería abordar con vos es una iniciativa que han tenido desde CREA, estableciendo desde la tecnología la posibilidad de que los insumos lleguen al productor, por lo menos a los asociados a CREA, con algún beneficio en particular. Contanos un poquito de este proyecto que ya es una realidad. Eh, Contame un poco respecto por respecto de plataformas, digamos, ¿te estás Exactamente, refiriendo? exactamente. La plataforma para la compra de insumos concretamente, ¿no? Digamos, hay una plataforma que está en un convenio que tiene que ver con la posibilidad, digamos, de acceder a descuentos por volúmenes, digamos, ¿no? En la Ujú. medida de que uno se va sumando, digamos, a la oferta definida en semanal, ahí es donde se accede, digamos, al descuento de volumen. Bueno, un placer haber conversado con vos, Guillermo. Esperemos que las alternativas que ofrezca desde la política de la Argentina para con la actividad ganadera cambien por lo menos el estado de ánimo de este productor que venía modificando su estrategia de trabajo, tratando de meterle más kilos baratos, que es lo que se debe hacer fundamentalmente para proyectar mayor volumen de carne en un futuro donde estamos viendo, estamos notando que tiene impacto en la demanda mundial por lo que está significando justamente el comercio internacional, pero fundamentalmente también necesarios para el mercado interno. Ojalá Dios quiera que se pueda revertir la tendencia modificando un poco el estado de ánimo del productor promedio, ¿no? Ojalá que así sea y con grandes expectativas de lo que puede ocurrir en el corto plazo. Te Sin duda mando, te lo mando necesitamos. un fuerte abrazo y gracias por estar, ¿eh? Por favor, muchísimas gracias, un placer. A las órdenes. Guillermo Sorraquín charlando con nosotros, bueno, un perfil de lo que pasa hoy, tranquera adentro, con lo que le ocurre a la Argentina. Esperemos que se empiecen a modificar algunas variables desde lo político para que también
ese estado de ánimo que significa y que implica para el negocio ganadero menos inversiones se pueda revertir en el corto plazo. Este es un negocio donde el estado de ánimo también juega un papel preponderante. Después de la pausa, con ustedes y hasta las 10 de la mañana, seguimos haciendo la mañana de Mercado Visión.